presentarles con Gustavo nuestro libro que salió editado y publicado a fines del 2019, que se titula Los 100 años del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, imágenes que recorren un siglo, 1918-2018. Es un libro particular en varios sentidos, en principio porque nuestro trabajo como historiadores e investigadoras del CONICET, junto con Gustavo, fue un producto de un acuerdo del propio sindicato con el organismo científico, por el cual nosotros trabajamos junto con el Centro de Capitanes en la realización de esta historia sindical particular durante más de 4 años. El puntapié inicial del libro, por supuesto, es la efeméride, ¿no? La conmemoración de los 100 años, los primeros 100 años de este sindicato, que es central dentro del movimiento obrero argentino, pero también del sector marítimo, que nuclea desde 1918 a el personal jerárquico, ¿no? A los capitanes, pilotos en la Marina Mercante, y que tiene además como característica que es un libro de historia sindical, pero fundamentalmente es una memoria institucional, ¿no? El libro está construido desde los parámetros de la historia del movimiento obrero, de una historia social de las instituciones y las organizaciones obreras, pero al mismo tiempo se construye junto con la voz del sindicato, con su participación, con no solo su participación en términos de la realización de entrevistas y de la colaboración a través de archivos y publicaciones, sino también de la lectura, de la discusión de la propia narrativa que el libro contiene. Y esto lo hace, creemos, una experiencia bastante singular. Hola, ¿cómo están? Bueno, quisiera continuar presentándoles el libro que hicimos con Laura, retomando justo en esto último que ella mencionaba sobre la narrativa, y que tiene que ver con las coordenadas en las que se inscribe el libro. Por un lado, es un libro conmemorativo, autocelebratorio, impulsado por el propio Centro de Capitanes. Pero por el otro lado es un proyecto que tiene que ver con nuestro propio interés historiográfico para estudiar el devenir en el tiempo del sector. Un recorrido que nosotros veníamos siguiendo ya desde nuestras investigaciones doctorales. Entonces, son dos impulsos que se venían dando en paralelo y que se encuentran en este libro, y que para su concreción nosotros le sumamos el objetivo de preparar un material en clave de divulgación histórica, de formación sindical, pensando en una historia sintética, atractiva, que pudiera interesar a los afiliados del sindicato, a sus familias, al sector marítimo en general y, por qué no, al movimiento obrero, o también al mundo académico interesado en estos materiales de divulgación histórica. Entonces, hicimos una apuesta que pudiera de alguna manera anudar estos múltiples registros. Y para hacerlo decidimos construir una narrativa en 3 planos, obviamente articulados. Uno más clásico tiene que ver con el lenguaje escrito, mediante el cual nosotros pudimos construir una narrativa para esta historia centenaria, ¿no? Una narrativa que recorriera todo este siglo o estos primeros 100 años del Centro de Capitanes. Por otro lado, un universo construido a partir de las fotografías que nos brindaba el centro a partir de su archivo, ¿no? Donde nosotros pudimos graficar momentos, personas, instituciones que nos resultaban interesantes para esta historia. Y un último plano de esta narrativa tiene que ver con el diseño gráfico que realizó Charlie Serra, en el cual cada página tenía un diseño particular. Cada página generalmente estaba asociada a un año de esta historia o a pocos años, y donde desde el diseño se buscaba hilvanar el registro escrito, la fotografía, pero también ciertas sensaciones de época, ¿no? Y creemos que en estos 3 planos que les mencionaba, nosotros pudimos construir una narrativa atractiva que no perdiera rigor histórico y que a su vez tuviera una fuerte carga simbólica e identitaria que se correspondiera con el objetivo conmemorativo
y autocelebratorio. Como les comentaba Gustavo, en este formato tan particular que vincula muy fuertemente en un trabajo colectivo el diseño y la narrativa histórica, había que decidir, elegir, construir una narrativa sobre determinados ejes o priorizar determinadas dimensiones de esta experiencia sindical. Y podríamos resumir que el libro se construye sobre 4 ejes o 4 hilos narrativos que priorizan, por un lado, y en un primer momento, la historia institucional vinculada a las sedes, a las formas de organización interna del Centro de Capitanes, a sus recursos materiales, simbólicos, a su organización en términos de secretarías, departamentos, comisiones directivas, una construcción más formal de ese funcionamiento interno. Un segundo eje que se vincula y que profundiza el conocimiento de las políticas que exceden lo laboral del sindicato, ¿no? Políticas que tienen que ver con iniciativas sociales, culturales, que apuntan a la construcción de un sujeto más amplio que al propio sindicato, que es la comunidad gremial marítima. Un tercer eje, que es un eje clásico y fundamental para contar esta historia, que tiene que ver con las formas de lucha y organización, con los ciclos de protesta en los cuales el Centro Capitanes fue parte, protagonista o no, y por qué, ¿no? Esa interpretación en el largo plazo de sus formas particulares de protesta y de sus formas de articular con otros sectores obreros en la protesta. Y una última dimensión que implica las relaciones gremiales en un sentido muy amplio, relaciones del sindicato con el Estado, con las empresas y fundamentalmente con el movimiento obrero, con las centrales obreras, con otros sindicatos o centros de oficio del propio sector marítimo o de otros sectores o dimensiones del mundo laboral, pero que lo involucran y lo vinculan con una escala no solamente local o nacional o sectorial, sino fundamentalmente a una escala mundial, ¿no? Su vinculación con otros sindicatos de capitanes a nivel mundial o de trabajadores marítimos a nivel mundial, en donde el Centro Capitanes tuvo un protagonismo bien importante a lo largo del siglo XX, ¿no? Vinculado a la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte o vinculados a la Organización Internacional del Trabajo o a iniciativas mundiales de organización de los capitanes y pilotos. Esos 4 ejes o hilos conductores de la narrativa histórica que construye este libro institucional, conmemorativo, esta memoria institucional sindical, nos parecen incluso posibles de pensar como preguntas o ejes para cualquier historización de una experiencia sindical obrera. Para finalizar esta presentación, quisiéramos invitarlos e invitarlas a que recorran las páginas del libro que realizamos con Laura en conjunto con el Centro de Capitanes. Allí encontrarán en cierta medida elementos de esta apuesta que les venimos comentando a lo largo de este breve video, ¿no? Esta apuesta se terminó plasmando en el libro que aquí les muestro y que les estamos invitando a recorrer, a que puedan de alguna manera balancear estos distintos ejes que nos hemos propuesto considerar para la escritura de esta historia en clave de divulgación, escrita en conjunto con el Centro de Capitanes, pero articulando su contenido desde la investigación histórica. Entonces creemos que es un material que puede ser de interés para los afiliados del centro, para el sector marítimo, para quienes forman parte del movimiento obrero argentino, pero que también puede ser un material para que entre colegas discutamos algunas de las perspectivas y los desafíos que hoy nos propone la divulgación histórica y la comunicación pública de la ciencia y por lo tanto esperamos que sea de su interés.